Quiero saber si se escucha así, ¿verdad? Bien. Bueno, muy buenas tardes. Vamos a dar inicio a esta mesa en donde vamos a presentar a 3 personas. 2 de ellos son pareja, son la madre y el padre de un chico que perdió la vida en estos hechos de violencia de años pasados. Y tenemos también al licenciado Cristian Alberto Gómez, que es otra de las personas que nos está acompañando aquí. La dinámica de la mesa va a ser de la siguiente manera. Cada uno de ellos va a hablar acerca de su experiencia en relación con lo vivido, ¿verdad? Incluso de propuestas, pero esto es flexible. Ellos tienen algunas preguntas, puntos clave que se les pidió que tocaran, pero hay una flexibilidad de la que ellos van a poder echar mano. Cada presentación va a constar de 20 minutos, ¿sí? Y una vez que terminen los 3 ponentes, los 3 expositores que están aquí presentes, entonces va a haber un espacio para preguntas de parte de ustedes hacia ellos, ¿sí? 20 minutos por presentación de cada uno y después un espacio para preguntas y respuestas. Bueno, me gustaría primero de manera general presentarlos y sobre todo, y yo creo que en primer lugar agradecerles de gran manera, señor Adrián Cadena Jiménez. Le agradecemos mucho de parte de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez su presencia, su colaboración al estar aquí y compartir sus experiencias. Al señor al licenciado Cristian Alberto Gómez, le agradecemos muchísimo su presencia y lo que nos va a compartir. Y por supuesto, señora María Guadalupe, Lupita Dávila Pérez, muy agradecidos de que estén ustedes aquí presentes con nosotros, compartiéndonos cosas tan personales, ¿verdad? Entonces, y familiares, por supuesto. Bien, entonces, si les parece, vamos a dar inicio y le pediría al licenciado Cristian Alberto Martínez que iniciáramos con él. Me gustaría a manera de presentación mencionar lo siguiente. El licenciado Cristian Alberto Gómez Martínez es mexicano, 31 años, nació aquí en Ciudad Juárez. Él es licenciado en Administración Aduanera, tiene algunos diplomados, talleres sobre consejería y derivación. También otro taller diplomado en habilidades para la vida. Él es consejero de empleabilidad, pero también tiene experiencia en lo que él se está desarrollando actualmente, que es como trabajador social voluntario en Terapet. Es una asociación civil para ayudar a niños con discapacidad asistido por perros terapéuticos. Es director de Terapet AC. Bien, es miembro de la red de agrupaciones juveniles, miembro de la Red Nacional de Jóvenes Viral, capacitador en habilidades para el empleo, asesor del Comité Municipal de la Juventud de Ciudad Juárez y es conferencista. Él ha tenido diversos puestos, estoy tratando de abreviar porque el currículum que él nos proporcionó es bastante amplio, pero él ha sido tallerista en valores para la democracia. Él ha tenido un puesto de relaciones públicas, código ciudadano, y bueno, es consultor
en donde su actividad como consultor tiene que ver con consultoría sobre la percepción de las necesidades de los jóvenes adolescentes en las secundarias, captación de encuestas en las secundarias e implementación de talleres de vocacionales y derivación de los jóvenes a diferentes organismos para su atención psicológica física. Él viene a compartirnos la experiencia que él ha vivido en los casos que a él le ha tocado atender. Y me gustaría comentar esto porque a lo mejor van a decir, bueno, pues ¿por qué le pregunta tanto la doctora Maldonado, verdad, al licenciado Cristian? El licenciado Cristian me pidió que le hiciera las preguntas y que él le iba a ir dando respuesta, las preguntas que son los puntos claves a tocar. Entonces me voy a permitir ir haciendo esas pequeñas intervenciones con él. Vale, gracias. A petición suya. Bien, entonces le damos un aplauso, por favor. Bien, ¿cuáles considera el licenciado Cristian que serían los principales retos a los que se han enfrentado las personas a las que usted ha estado atendiendo? Voy a hacer un retroceso nada más para presentar un poquito el trabajo que se ha hecho aquí en Juárez. Como bien dijeron, pues yo soy director y fundador de Terapet Juárez. Somos una organización que nos dedicamos a dar terapia asistida por perros a grupos vulnerables. Tenemos ya alrededor de 8 años trabajando y en el 2009, cuando empezó a ponerse la situación de violencia muy fuerte en Juárez, pues se empezaron a dar muchos casos de esta emergencia, ¿no? De que había niños que habían perdido a sus papás por alguna cuestión de violencia. Y en el 2010, más o menos, a mediados, aquí en la universidad vino una organización que se llama Ceasefire. Esta organización se dedicaba en Chicago a trabajar a reducir los índices de muerte por cuestiones de pandillas. Pero cuando ya había habido una muerte de algún padre de familia, a los niños los ayudaban con una terapia ocupacional usando perros de terapia. Entonces cuando llegó, pues exactamente hacían lo que yo estaba haciendo aquí en Juárez, obviamente pues con muchísima experiencia, ¿no? Me acuerdo que se una persona que se llama Rick y le pregunté que cómo podríamos hacerlo. Entonces luego me soltó el modelo y me dijo, en Juárez de veras necesitas hacer mucho esto, porque no tienes idea del efecto colateral que va a pasar si estos niños no son atendidos. Entonces, alrededor de ese tiempo empezamos nosotros a formar el colectivo de Terapet y empezar a diferentes albergues. En cuanto hablamos ya la cuestión de los retos, hay 4 experiencias muy fuertes que marcaron mi experiencia en lo que yo hago de la organización. En el 2010 hubo una ejecución, o sea, ya no cabe mencionar ni cómo ni cuándo el suceso, pero el niño presenció el efecto del suceso y me hablaron a mí de fiscalía, porque en ese momento ya había hecho yo la presentación del colectivo en diferentes albergues de lo que estábamos haciendo. Me dijo, ¿sabes qué? Pasó este caso, no sé si quisieras ayudarnos. Entonces le dije, mira, pues el modelo que yo tengo en ese momento era un modelo experimental, porque no teníamos una sistematización, no teníamos una manera de medir indicadores, era nada más de manera voluntaria, ¿no? Pero yo sé que funciona, porque la persona que vino de Chicago les funciona muy padre, podemos hacerlo. ¿Sabes qué? Me interesa porque no logramos hacer que el niño vuelva en sí. El niño estaba siempre repitiendo el suceso, estremeciéndose, no comía, no tomaba nada de líquidos, entonces ya les estaba preocupando. Entonces yo le dije, pues bueno, podemos hacerlo. Llevamos al perro y experimentamos qué es lo que puede pasar. En ese momento vivía uno de nuestros perros fundadores de la organización, él se llama Chester, y el niño estaba en el salón. Yo agarré al perro, solté al perro con el niño, como me dijeron que se tenía que hacer en Chicago, y el perro, Chester, tenía una manera de ser muy empático, siempre te agarraba botellas, te agarraba cualquier cosa para que se lo aventaras o se lo quitaras de la boca. El niño ya había visto psicólogo, ya había visto a un psiquiatra porque no lograba volver en sí. Entonces, al cabo del perro estar con él como 25 minutos, el perro se le subió a las piernas y el niño lo volteó a ver, el perro lo empezó a lamer y se rompió ese shock que tenía. Y el niño duró alrededor con Chester abrazado como unos 25 minutos.
Y caso raro, o sea, a Chester no le gustaba que lo abrazaran. Era un perro operativo para trabajar muchas cosas de terapia, pero no le gustaba que lo abrazaran y se dejó abrazar, ¿no? Eso fue una experiencia en el 2010. En el 2011, ya instituidos como asociación civil, empezamos a ir a trabajar a diferentes albergues, a ir a hacer actividades asistidas con los perros. Una actividad asistida es muy diferente a una terapia con perros. La actividad asistida no buscas indicadores específicos, nada más buscas en el momento alegrarle el día a la persona o hacerle más llevadero el proceso que esté llevando, en este caso estar ahí en el albergue. Entonces fuimos a un albergue que se llama El Shaddai, que está ahí por la Constitución, y nos tocaba hacer diferentes como grupitos con los perros, cada quien elegía diferentes niños y ya trabajabas diferentes cosas con ellos, ya sea que los peinaran, que trabajaran cuestiones lúdicas de ponerle broches a los perros, etcétera, etcétera, ¿no? Pero hubo una niña en particular que siempre que íbamos, siempre te pedía un peso al final de la sesión, siempre. Entonces, pues se te hacía muy tierna, ¿no? Le dabas el peso. Ya en el momento en que pudimos tener la confianza que ya se había roto esa pared de tal vez desconfianza, ya por el perro, trabajaba muy padre ya con el perro. Y un día le pregunté a la niña, oye, dime, ¿para qué quieres el peso? Y el semblante de la niña cambió en un segundo. En un segundo la niña dejó de ser niña, y una niña de alrededor entre 8 y 7 años. Y la niña me dijo, es que estoy juntando dinero para hacerle lo que le hicieron a mi papá. Y yo me quedé, órale. Esa fue una. Otra experiencia también, en el mismo lugar, era una niña que fue recogida, fue de su familia, porque en una de esas que la niña fue a comprar una soda, en la noche fue atacada por 2 adolescentes, le cortaron el cuello, la clavaron en una mesa y creyeron que estaba muerta y la dejaron ahí. Gracias a Dios la niña pudo incorporarse, pedir auxilio, y por lo que averiguaban si había omisión o no, la niña fue llevada a ese lugar. Entonces era increíble que la niña te platicaba todo el suceso de cómo había sido su experiencia, porque estaba en confianza con los perros. La manera que trabaja el perro con la gente es que el perro no te juzga, no te critica, no te dice nada de tu situación, simplemente se llama afecto en un solo canal. Entonces te permite poder lograr cuestiones como de autoestima, confianza en la persona, y se pudo recabar para poder trabajar con la niña. Los 3 casos representan ahorita la pregunta que hacen en cuestión a los retos. Desgraciadamente, en la situación ahorita, muchas veces un niño que pasa por estas situaciones se puede convertir nada más en un número más, porque desgraciadamente en las instancias donde está, triunfalistamente podemos decir que están atendidos por los psicólogos, etcétera, pero realmente no hay un seguimiento del niño hasta que se rehabilite totalmente. Yo ahorita platicaba con la doctora Marisela que en Juárez, y qué padre que está haciendo, felicito muchísimo a Oscar y a todo ese equipo porque hacer este tipo de eventos, porque Juárez es un referente a nivel mundial por la situación que vivimos. Pero por ese referente a nivel mundial necesitamos ese compromiso de ir trabajando de raíz con el problema de la violencia. Tenemos, en la cifra que yo me quedé, a lo mejor ahorita me pueden desmentir, pero donde yo me quedé había alrededor de 8,300, y no me recuerdo qué fracción, niños víctimas de la violencia, entre que perdieron un familiar o que se quedaron huérfanos. Le platicaba de un estudio que se hizo hace mucho tiempo en una comunidad afgana e iraquí, donde niños que perdieron a sus padres por cuestiones de terrorismo, cuestiones de la guerra, hicieron un análisis después de 15 años y eran niños que no les importaba ya a sus 12 años dar la vida con una bomba en el pecho o ir a matar a alguien. Y es porque no se trabajó en ellos, nunca se especializó en buscar cómo se les va a ayudar. Entonces, le decía yo, este es un rumbo que la UACJ y nosotros como sociedad debemos de tomar, porque faltan muchas manos. El problema lo tenemos muy latente, que el reto que tenemos es tratar a estos niños. Ese es el grande reto. ¿Por qué? Porque si no los atendemos, en 10 años tenemos un ciclo repetitivo peor que el que vivimos. Porque esta niña, que a sus 8 años ya me esté diciendo que si está juntando para una pistola, para hacer lo que hicieron sus papás, si esa niña en el camino, sin los programas sociales, sin una buena compañía, sin una educación, se llega a derivar a, digamos, a caminos inadecuados,
pues vamos a tener un problema muy grande. Y como ellas, pues hay casi 6,000, 5,000. Entonces yo creo que el reto que tenemos es ser más empáticos con la situación. Tuve la oportunidad, y ahorita le hacía la referencia también a Marisela, de trabajar para la International Youth Foundation, que era una organización que trabajamos con jóvenes, los que le llamaban ninis, que a mí me gusta llamarles así. Pero le digo que desgraciadamente le perdemos mucho valor al trabajo social, cuando es yo creo que el más importante. Porque nosotros dedicamos a trabajar con jóvenes que no tenían trabajo ni empleo, educarlos, insertarlos en una cuestión técnica o en un trabajo para poderlos sacar del camino que llevaban ya delincuencial, que era seguro. Pero desgraciadamente la sociedad no ve en esto importante. ¿Por qué? Porque mucho del trabajo que hacemos organizaciones como ahorita la Fundación Internacional para la Juventud, Fundación Comunitaria La Frontera Norte, DECEM, que es sacar a esos jóvenes de ese camino, es un chavo menos que va a hacer un carjacking, es un chavo menos que va a ir a asaltar una tienda, es un chavo menos que le va a quitar el carro tal vez a un doctor, a un empresario, pero ese trabajo es bien valorable, pero es un trabajo donde necesitamos intentarnos todos. Entonces yo creo que esos serían los retos. Gracias, Cristian. ¿Y cuáles considera que serían las metas que faltan por alcanzar y cuáles cree que serían algunas propuestas para alcanzar esas metas? Yo creo que ahorita, más que no puede contestar, yo creo que una de las metas es la primera, la involucración de la sociedad en general, totalmente. Les puedo compartir la experiencia de Juárez. Me ha tocado estar en Colombia, me ha tocado estar en Argentina, me ha tocado estar en muchas partes aquí de México y no tienen la gente de Juárez. Ahorita le compartí también a Marisela que a lo mejor sería decir presunción de nosotros, pero aquí en Juárez mañana pueden ver el modelo porque va a venir una persona que se llama Guillermo Aceín a explicar el modelo de juventud en Juárez, que es un referente a nivel ya latinoamericano, pero en Juárez a raíz del 2010 más o menos, se hizo algo que se llamaba Red de Agrupaciones Juveniles, donde muchos de los jóvenes ya estamos cansados de la situación de violencia y ya no pensábamos replegarnos más. Entonces decidimos hacer cosas, cada quien desde su trinchera, ¿no? Yo desde terapeuta, otra gente desde su colectivo de música, de arte, etc. Entonces empezó a haber una propuesta. Entonces creo que una de lo que debemos de hacer es involucrarnos totalmente. Las universidades, en Medellín hay una referencia en que los estudiantes en Medellín salen con el chip social muy, muy encajado. Sea un chavo que salió desde sociología a una persona que salió de mecatrónica. Sale con el chip de que le tocó vivir un Colombia devastado por el narcotráfico y él cuando salga a ser mecatrónico no quiere un Colombia devastado por el narcotráfico. Pero eso le conlleva una responsabilidad social, a lo mejor para muchos es un tema delicado hablar de la política y eso, pero ellos saben que desde la decisión de la política es la manera que pueden hacer sus cambios sociales, porque es la manera que por un país democrático que tenemos, ¿no? Entonces son chavos muy metidos y gente muy metida en las cuestiones de los cambios sociales, ¿no? Entonces una de las propuestas que creo es ver el problema, no verlo de fuera, sino verlo como algo que me está afectando a mí. Verlo como de una manera que si no actúo ya va a afectar directamente a tantos ceros y a una persona misma. Gracias, no sé si quiera agregar alguna otra cosa. No, nada más sería el que aquí hay muchas semillas de todos ustedes que son estudiantes y son los próximos psicólogos, son los próximos sociólogos, son los próximos padres de familia y necesitamos manos. Juárez tiene un referente muy padre en los últimos años en cuestiones de creación de sociedades civiles, pero es porque salió la necesidad de que se nos vino el problema. A lo mejor si no hubiera estado el problema, no había habido esta emergencia, no hubiera emergido tantas, pero sí necesitamos estudiantes y ciudadanos comprometidos con la causa social del cambio de Juárez. Muchas gracias. Le damos un aplauso, por favor. Bien, nuestro siguiente participante es el señor Adrián Cadena Jiménez.
a quien nuevamente agradecemos muchísimo que esté aquí y que nos comparta su experiencia. Voy a presentar algo que tengo aquí acerca de los dos. Les decía que la señora Lupita Dávila y el señor Adrián Cadena son pareja, son esposo y esposa. Entonces tienen en varios, de acuerdo a la semblanza que tengo aquí, en muchas de estas cosas ellos dos coinciden. Bueno, tras la trágica muerte de su hijo Rodrigo Cadena Dávila, ocurrida el 30 de enero del 2010 en Villas de Salvarcar, y tratando de encontrarle sentido a su vida, es que nace de este modo la Asociación Civil Jaguares Jóvenes de Bien, AC. Esto sucede en enero del 2011. A partir de esta fecha, han tocado la vida de más de 20,000 niños, jóvenes y padres de familia, por medio de talleres de prevención de violencia, prevención de adicciones, talleres anti-bullying, en los que se les enseñan valores en conjunto con diferentes disciplinas del deporte. La señora Dávila y el señor Adrián Cadena han participado en varias mesas de diálogo con el Consulado General de los Estados Unidos de Norteamérica, en donde se han tocado diversos temas, entre ellos la función de la sociedad civil para combatir la violencia en nuestra ciudad. ¿Le damos un aplauso? Gracias. Gracias. Muy buenas tardes. Primeramente quiero agradecerles al doctor, a todos los organizadores por habernos invitado y agradecerles a todos ustedes. Yo les llamo, a raíz de la experiencia tan amarga que me tocó pasar en mi familia, les llamo los ángeles de Dios. Yo era una de las personas que decía, un psicólogo pues es para un loco. Yo no estoy loco, yo no necesito de ayuda. Pero desafortunadamente tuvo que pasar la tragedia donde pierde la vida a mi hijo, y dentro de todo mi shock que tenía yo, mi trauma, me quería morir, no quería vivir, no quería nada. Lo que más tuve a bien hacer fue aceptar la ayuda de un psicólogo, y de ahí cambió mi idea hacia estas personas y los llamo los ángeles de Dios, porque sin la ayuda de mi psicóloga no creo, primeramente por la fuerza que Dios me dio, y con la ayuda de ella no creo haber podido superar toda la amarga experiencia que pasé. Fue algo que al escuchar otras historias, a veces digo, yo pensé que la mía era la más trágica, pero no, hay cosas más duras todavía. ¿Qué es lo que me ayudó a salir? Primeramente eso, al aceptar la ayuda psicológica y entender que a veces llegan cosas que no las pedimos y nos llegan. Yo soy de oficio mecánico, automotriz, y jamás pensé yo en vivir una situación de estas. Mis hijos, como ven, mi esposa es muy alta, me robó por chaparrito que soy, y mis hijos sacaron la estatura de ella. Mi hijo, en paz descanse, ya medía el 1.85 más o menos, jugador de fútbol americano, tackle, guardia, y yo jamás los enseñé a ser violentos. De hecho, los vecinos me comentaban, con esos osotes ni quien se le acerque, señor. Y yo les decía, yo pensaba dentro de mí, si supieran que mis hijos ni siquiera saben lo que es un pleito. A mí me daba miedo que les fueran a buscar pleito y ellos no
no saber defenderse. Yo veo papás que, no, y si te pegan, hazle así, y no, yo jamás. Desde luego que no se les acercaban porque por la pura estatura tenían para no acercárseles. Pero desafortunadamente murió en una forma muy trágica y que creo que fue hecho por gente que le faltó amor, que le faltó cariño, que le faltó ese apapacho de una familia y que sin ningún pensamiento fueron capaces de ir a arrancarle la vida a tantos jóvenes y a tanta gente que murió a manos de esa misma gente. Y es ahí donde nace uno de mis retos, el por qué están esos jóvenes así, porque nosotros como adultos hemos dejado su mundo contaminado. Y hay que ayudarles a que se descontamine, hay que ayudarles a no ser tan apáticos, a encerrarme en una reja y de la reja para adentro yo estoy bien y lo que pase afuera pues es del vecino y quién sabe quién sea mi vecino y quién sea el que va pasando. Ese fue uno de mis retos que me propuse y Dios fue poniendo en mi camino gente que me fue involucrando en esto. Yo no sabía lo que era pertenecer a un club, yo no sabía lo que era pertenecer a un equipo. Mis hijos empezaron a jugar fútbol americano a la edad de 14, 15 años. Yo tengo un problema de alcoholismo, yo me perdí su juventud de ellos, su niñez, perdón, y yo nunca les enseñé ningún deporte. Cuando mi hijo en paz descanse, llegó y me dijo que lo habían invitado a jugar fútbol americano, me dio risa. Y le dije, ¿sabes lo que es eso? O sea, son entrenamientos muy intensos. Y le dije, hice un acuerdo con él. Le dije, vas a ir a los entrenamientos y si no te gusta, nada más dime, no quiero. Pero no te inventes que la cabeza se te va de lado y que ya la columna se te anda torciendo y nada más dime, no quiero. Y me dio una enseñanza a mi hijo de perseverancia. No era el jugador estrella, pero ya que ganas le echaba a mi muchacho y no fallaba sus entrenamientos y allí estaba. Cuando empezó a jugar, les digo que no les dan bola, como se llama ahí en el equipo, les dan una entrada, dos jugadas. Y me empezó a emocionar tanto que en ese momento yo hice un trato con él y le dije que si él seguía jugando fútbol americano, yo no volvía a tomar una copa de vino. Y él riendo me dijo, ¿de veras, jefe? Le digo, sí. Y me dijo, pues voy a jugar toda la vida. Le digo, ándale pues. Pues los 4 años que duró jugando son los mismos 4 que me he mantenido sobrio y los 5 que lleva que partió. Le he reafirmado la promesa y tengo 9 años sobrio y haciendo un trabajo para que su memoria de él trascienda y que se acaben esos jóvenes sin amor, que siempre va a haber alguien que estamos dispuestos a darles un abrazo, a escucharlos y a decirles que aunque en casa haya problemas, nada que no se pueda resolver. Muchas gracias, Adrián. Bien, señor Cadena, me gustaría retomar uno de los puntos, a ver si hay algo que usted pudiera compartirnos acerca de, usted ha notado que hay metas, que hay cosas que todavía se pudieran hacer y que no se están haciendo. O sea, metas por alcanzar, cosas que todavía podrían hacerse. ¿Se ha fijado si hay algo que le llama la atención, algo que usted dice, me encantaría que se hiciera esto? Yo creo que si esto se hiciera, funcionaría o sería para bien o algo así.
Sí, claro que sí. Desafortunadamente tuvo que llegar esa gota que derramó el vaso para que nuestras autoridades en curso, que estaban en ese tiempo, tanto estatales como municipales y principalmente federales, voltearan la mirada del centro del país y pusieran su mirada en Ciudad Juárez, que realmente era un caos lo que estaba pasando. Y desafortunadamente tuvo que pasar eso y correr tanta sangre para que se hicieran tantas instalaciones deportivas, y una de ellas fue edificada por petición de un servidor y del coach del equipo en el CBT 128, donde mi hijo estaba cursando su su sexto semestre de preparatoria. Y créame que me es triste porque fue un campo que se hizo exclusivamente para jugar fútbol americano, que desde luego que nosotros no tenemos nada con ninguna otra disciplina, al contrario, las fomentamos, pero se ha cerrado ese espacio, que costó, al menos para mí, costó mucho, costó la vida de mi hijo, costó la vida de muchos jóvenes, y qué triste, ¿verdad?, que por situaciones de algunas personas el espacio esté cerrado, siendo que en aquel entonces se dijo que era un espacio abierto a la sociedad, y que en las manos de personas que realmente están interesadas en eso, en hacer algo. Sabemos que todo el deporte es bueno, pero en específico, en el cual yo me involucré, que es el fútbol americano, créame que es un deporte que pareciera ser muy violento, pero es un deporte de caballeros. Es tan formativo esa disciplina, y créame que se nos cierren las puertas para practicar esa disciplina. Ahorita, cuando mi hijo perteneció al equipo, eran dos categorías, la A y la AA, que supuestamente ese fue el motivo del ataque que tuvieron, por llamarse AA al equipo. De cada equipo eran 40, si mucho 45 muchachos. A raíz de lo que pasó, traemos alrededor de 70, 80 muchachos en cada categoría, y ya no nada más traemos, ahora se les cambió de nombre, ya es la menor y la mayor. No nada más traemos ya esas dos categorías. Traemos categorías desde la PIWI, de niños desde 5 años, hasta jóvenes que están estudiando su universidad, de 18 a 24 años. El equipo en la camada, como se dice, donde pertenecía a mi hijo, quedó campeón en su segundo año de formado a esa categoría, que es la intermedia, ganándole al Instituto Tecnológico de Monterrey, Campus Chihuahua, los Borregos de Chihuahua, ganándole el torneo estatal. Y créame que fue una experiencia inolvidable, porque sin recursos, cuando veíamos llegar a los muchachos del Instituto Tecnológico de Monterrey, pues con todo el recurso posible, y les digo mis muchachos, porque así a veces me pregunta la gente, oiga, ¿quién es su hijo? ¿Qué número trae su hijo el que juega? Pues mis hijos son todos, los veo como todos, y siempre les ofrezco una disculpa, porque a veces sin querer grito el nombre de mi hijo, pensando que anda corriendo ahí, y sé que anda ahí con ellos. Y iban todos cachiruleados, como dicen, una jersey sí, otra, pero gracias a Dios se han ido dando las cosas, y ahí va el equipo. Ahí va, ahorita está en temporada, y ya vamos en segundo lugar. Sí hay muchas cosas que hacer. Esas gentes que dicen que haya más espacios para los jóvenes, que no nos los condicionen, que nos los cambien por trabajo. Si a mí me dicen, te presto este campo, pero manténmelo limpio, y en la primera que yo te vea que introduce cerveza, que yo te vea fumar, que yo te vea que tienes un conato de bronca, te quito el campo. Que me digan eso, y eso es lo que hacemos con el joven, que no estire la mano nada más para que le den las herramientas. Esas son armas, pero no de las que matan, esas son armas de las que dan vida. Y créame que habría muchos jóvenes más fuera del alcance de que los influenciaran a hacer lo que le hicieron a tanto joven.
A mí en lo personal, ya seguramente ellos tendrán oportunidad de hacer sus preguntas o sus comentarios, pero me parece muy valioso lo que está expresando. Y yo diría, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué otras propuestas? ¿Qué otras cosas se le ocurre que podrían hacerse? ¿Qué más está faltando? Que se le dé atención principalmente a los niños en las escuelas, que es ahí donde nosotros los adultos pensamos con irlos a dejar al maestro y ya, a los padres, que se nos eduque. Habemos padres que no somos tan letrados, pero que se nos eduque, que se nos enseñe a ser padres, que no el hecho de que tengamos una pareja y procreemos hijos, ya somos padres. No, que se nos enseñe a estar pendiente de nuestros hijos, de platicar con ellos, de enseñarles aquella situación de que también los hombres lloramos y que también los hombres sentimos, de abrazarlos, de que si bien tenemos que, como yo digo, salir a buscar la chuleta, y esa chuleta a veces corre mucho, que nada más la vemos pasar, también darnos tiempo de decirles a nuestros hijos, no importa que tenga que ir a trabajar muy duro para alcanzar la chuleta, pero hacerles saber que los queremos, porque parte de toda esta descomposición se inició en las familias. Desde ahí estamos mal. Entonces, hay que empezar como padres a preocuparnos por educarnos nosotros mismos y buscar información de qué manera podemos ser mejores padres. Muchísimas gracias, señor Cadena. ¿Algo más que se le haya quedado por decir? No importa que no haya venido en los temas, en las preguntas, algo que usted quiera decir, aproveche el tiempo que le queda. Pues que les doy las gracias por escucharme. Créanme que, como les vuelvo a repetir, ojalá y lo que les he platicado de mi experiencia y que gracias a gente como ustedes que se están preparando como psicólogos, he podido salir adelante. Mi esposa, extraño un poquito el hecho de que me tenga comida a veces caliente, me la tengo que calentar yo, pero la prefiero involucrada en la asociación civil. La prefiero ahí, que venga y me cuente las experiencias que le cuentan los psicólogos que van y prestan sus servicios ahí, y viene tan emocionada y me dice, fíjate que ya fuimos a tantas escuelas y fíjate que se está tratando este polígono, y la veo tan involucrada. Prefiero eso que entrar yo a la casa y encontrarla llorando porque ya vio algo que le recordó a su hijo, o ya vio algo en la televisión que le trajo la memoria a su hijo, y prefiero él ahí. Sí lloramos, pero de alegría ver que tanto niño quieren eso, quieren atención cuando van a las escuelas. Gracias, señor Cadena. Gracias. Bueno, a mí me gustaría muchísimo, no sé ustedes, pero me gustaría muchísimo escuchar a Lupita Dávila, ¿verdad? Pero déjenme decirles algo aquí que no les he comentado de ella. La señora Dávila Pérez, Lupita, estuvo nominada como Mujer del año 2012. Hace un momento allá afuera platicando, decíamos que a veces hay premios mucho mayores que ese, ¿no? Como la sonrisa de alguien a quien se le ha tendido una mano, ¿no? Como es el caso de ella y del señor Cadena y por supuesto de Cristian, cuando brindan ese apoyo a la gente que lo necesita, ¿verdad? Sin duda hay muchos jóvenes, hay muchos niños que tienen la necesidad, ¿verdad? Y ahí han estado ellos atendiendo. Bien, hay algo más que a mí me llamó muchísimo la atención. Lupita dice que ponerse de pie
ante una tragedia tan grande, es lo que su hijo Rodrigo le enseñó: a no dejar de mover las piernas. Le damos un aplauso a Lupita. Primeramente, doctor, muchas gracias. Maestra también, muchas gracias por este espacio, porque realmente estos espacios son los que requerimos las personas que hemos vivido una situación como la que nosotros vivimos en el 2010. Ustedes precisamente son esa semilla, como dijo el licenciado Cristian y como dijo mi esposo, son la semilla del mañana. Son ustedes los que se van a enfrentar al reto de atender a todos esos jóvenes y a todos esos niños que en estos momentos están viviendo una situación difícil. Jaguares Jóvenes de Bien. Jaguares Jóvenes de Bien para una servidora fue mi anclaje, fue la forma en la que logré encontrarle sentido a la partida de Rodrigo. Gracias al impulso del licenciado Fernando Gallegos González, hijo, y al de su padre, el señor Fernando Gallegos Esparza, el head coach de mi hijo Rodrigo. Ya anteriormente, el equipo de fútbol americano venía haciendo labor social. Ellos, independientemente de jugar fútbol americano, iban y limpiaban parques, iban y atendían a los ancianitos en los asilos de ancianos, los llevaban a que realmente vieran cómo era la vida, ¿no? Entonces Rodrigo ya traía esa semillita, como lo dice mi esposo, el fútbol americano es un deporte formativo, al igual que todos los demás. Obviamente a este deporte le tengo un gran cariño, porque era precisamente el deporte que mi hijo jugaba y al cual sigo siendo una fiel seguidora de todas y cada una de las categorías. En estos momentos ando un poquito ronca. El fin de semana jugaron 2 de esas categorías, ganaron, y obviamente yo soy mamá Lupita para todos mis muchachos. De hecho, ahorita andaba uno de ellos que jugó la temporada pasada, estuvo en la conferencia anterior. No saben el gusto que me da verlo, porque cada joven que termina una carrera que pertenece a ese equipo de fútbol americano, es ver a Rodrigo terminar una carrera. Él quería estudiar licenciatura en Relaciones Internacionales en la UASH, quería irse de intercambio a la Ciudad de México a jugar fútbol americano. Ese era su sueño que desafortunadamente quedó truncado por la falta de valores. Eso fue lo que nos llevó precisamente a toda aquella época de violencia, la falta de valores y la falta de sensibilidad de nosotros como sociedad. ¿A qué nos enfrentamos como sociedad civil? Una sociedad civil realmente enfrenta muchos retos, ¿sí? Principalmente el poder lograr abrirse camino y abrir las puertas a donde queremos ir a impartir los talleres, en nuestro caso talleres de prevención de violencia, talleres de prevenciones de adicciones, talleres de prevención de bullying o anti-bullying, violencia en el noviazgo. Realmente hemos encontrado a lo largo de estos 4 años situaciones bastante difíciles con los niños en las escuelas. Nada menos de septiembre a diciembre del año pasado logramos impactar a más de 6,400 niños, padres y maestros en 26 escuelas a través de 236 talleres que se llevaron a cabo. ¿Qué problemáticas encontramos? Principalmente, como dijo el licenciado Cristian, tenemos muchos niños huérfanos, víctimas de la violencia, requieren de mucha atención. Desafortunadamente no podemos estar constantemente en esas escuelas, son 2 meses los que llevamos a cabo, por ejemplo, el programa anti-bullying, que es el que tenemos más reciente. Logramos ver el cambio en las escuelas. Había situaciones de violencia bien tremendas, de los niños grandes abusando de los más pequeños. Llevamos a cabo campañas de abrazos, llevamos a cabo campañas de frases, y escuchar de los maestros y de los padres de familia el cambio que hubo en esas escuelas
es maravilloso. Como dice la maestra, la vida me ha permitido encontrarme muchos Rodrigos en el camino, ¿sí? Esta es la forma en la que yo le doy gracias a Dios, porque definitivamente el que aquel niño te abrace o el que encuentres a alguien parecido a tu hijo, sabes que son esas caricias que te llegan del cielo, ¿sí? Para mí es sumamente importante poder seguir con este trabajo, porque con cada semilla que dejemos sembrada en esos niños, sobre todo de primaria, de secundaria, en secundaria hay mucho problema de ciberbullying. Realmente la situación que están pasando los jóvenes de entre 12 a 16 años es tremendo. En las preparatorias es otra la situación. En las preparatorias estamos teniendo otro tipo de problemas, pues obviamente de drogas, pero también mucha violencia en el noviazgo. Hay mucha situación de violencia, no solamente en parejas heterosexuales, sino en parejas que son del mismo sexo, ¿no? O sea, realmente es una situación bastante difícil. Poder lograr seguir trabajando con los niños y con los jóvenes a través de estos programas, para mí es uno de mis grandes retos, poder seguirlo haciendo, poder seguir buscando el recurso y poder decirle a nuestra, no solamente a nuestra sociedad, sino a nuestros gobiernos, este es el trabajo que yo hago, el trabajo que estoy haciendo realmente funciona. Aquí están las evidencias que nosotros tenemos, realmente los métodos de medición que se han llevado a cabo y que realmente el poder atenderlos de una manera constante, ese sería uno de mis retos. El que ustedes como estudiantes, el que la universidad pudiera tener un programa en el cual ustedes pudieran llegar a cada una de las primarias. Si uno de ustedes estuviera en cada una de las primarias de nuestra ciudad y en cada una de las secundarias atendiendo la problemática a través de círculos de ayuda, sobre todo a los niños que ya fueron víctimas de la violencia, señores, nuestra ciudad realmente empezaría a cambiar. Pero ustedes también necesitan apoyo. O sea, no nada más yo, alumno de la UACJ, voy y imparto un taller, pues sí, pero también necesito que me des una remuneración, porque a veces tenemos que mandar a los jóvenes talleristas que están prestando con nosotros su servicio social, tanto de psicología, trabajo social, preparadores físicos. Sí, también tenemos ahí, y de educación, licenciatura en educación, son los que nos ayudan a impartir los talleres en estas escuelas. De repente hay que mandarlos muy lejos, si de repente los estamos mandando hasta el kilómetro 27, entonces ustedes realmente, para mí ese sería uno de los retos y es una de las cosas que Dios me ha permitido no solamente expresar a través de las mesas que he tenido en el consulado, sino a través del propio gobernador y del propio presidente municipal, el que existe este tipo de sistemas. Obviamente habemos muchas asociaciones civiles que nacieron a raíz de esta situación, muchas de ellas están trabajando muy duro y a brazo partido para que realmente nuestra sociedad cambie, pero tenemos que concientizarlos, ¿sí? A ustedes, ser más sensibles, como dijo el licenciado Cristian. En Colombia la persona que terminó una carrera está comprometida con su sociedad. Realmente, ¿cuántos de ustedes están comprometidos en este momento con su sociedad? ¿Cuántos de ustedes están realmente haciendo algo diferente, ¿sí? en la misma universidad? Porque a veces estamos tan sumidos en nuestra misma rutina que no podemos a veces tomar en cuenta todo lo que sucede a nuestro alrededor. Entonces realmente se requiere el compromiso de ustedes para poder llevar esto a cabo. Una servidora obviamente va a tratar de seguir luchando, porque para mí ese es uno de mis retos, el que puedan ustedes, no solamente de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, sino de todas y cada una de las universidades, hacer un ejército realmente de psicólogos, de trabajadores sociales que vayan a dar empoderamiento a todos esos niños que ahorita en este momento requieren que sean escuchados. Son niños que realmente fueron tocados por la violencia y no en un salón de clases del polígono C que se encuentra cerca de Babícora,
cerca de 10 niños fueron víctimas de la violencia, o murió su padre, o murió su madre, o murió un primo, o murió un abuelo, o murió alguien en situación de violencia. Entonces, señores, si no nos ponemos a hacer algo, la situación que vivimos en el 2010 y que una servidora vivió y que no se lo deseo absolutamente a nadie, el perder un hijo es el dolor más grande que puede existir sobre la tierra, ¿sí? Pero también le doy gracias a Dios porque Él me enseñó precisamente a no dejar de mover las piernas y no lo voy a dejar de hacer. Es un argot que utilizamos en el fútbol americano y obviamente mis días son de, no sé, a veces de 16 horas. Como dice mi esposo, ya no hago comida calientita en casa. Salgo de mi trabajo, de ahí me voy a la asociación civil a preparar los talleres, a buscar, a tocar puertas, obviamente ver lo del equipo de fútbol americano. Ahorita en estos momentos la asociación civil está abrazando todas las categorías, anteriormente solamente teníamos a la categoría intermedia. El deporte del fútbol americano, no solamente vamos y llevamos a los muchachos a jugar, sino que es un deporte formativo, a ellos también se les dan talleres, a sus padres de familia también se les dan talleres. Entonces estamos preparando jóvenes para la vida, estamos preparando guerreros, porque es lo que se necesita ahorita en nuestra ciudad, no solamente palabras y palabras, sino acciones. Tenemos que accionar, ustedes como jóvenes, nosotros como padres de familia, tenemos que realmente buscar esa convergencia para poder llevar a cabo esta gran lucha que tenemos que hacer, ser más sensibles con lo que pasa a su alrededor y organizarse, porque ustedes también lo pueden hacer. Yo, otro de mis retos es poder replicar lo que estoy haciendo en mi ciudad, ir a otras ciudades donde la situación de violencia está difícil, para decir a alguien que haya pasado por lo que yo pasé, sabes que te puedes levantar de pie, puedes hacer la diferencia. Sí, claro que hay momentos de llorar, claro que hay momentos en que cuando la maestra dijo la frase de mi hijo se me hace un nudo en la garganta, porque realmente a veces llega el momento en que tienes que llorar, ¿no? Pero también llega el momento en que tienes que, vuelvo a insistir, no dejar de mover las piernas. Gracias de verdad, ustedes son el futuro de lo que viene. Ustedes, en las manos de ustedes están los niños del mañana. De verdad, es en serio, muchachos, se necesita mucha ayuda en las escuelas primarias, sobre todo en las escuelas que se encuentran en las áreas más complicadas de la ciudad. Ustedes que son jóvenes los escuchan. Yo me doy cuenta realmente cómo a los talleristas de nosotros se les acercan porque ven en ustedes la esperanza de alguien que les puede enseñar un camino a seguir. Probablemente no van a resolver el problema, no lo van a resolver, pero van a dejar una semilla de esperanza en aquel niño, sobre todo en los niños, los jóvenes. Y ahorita es un poquito más complicado, tenemos que trabajar mucho con ellos, pero realmente pues es su reto y es el mío, y en lo que está de parte mía y de mi esposo, pues obviamente a seguirlo igual que lo está haciendo el licenciado Cristian, pues vamos a darle. Gracias. Bien, Lupita comentaba que hay algunos alumnos que están yendo de educación, de psicología, de trabajo social y de entrenamiento deportivo ahí a la asociación a apoyar, ya sea como prácticas o como servicio social o como voluntariado. Y yo me preguntaba si usted está invitando a los alumnos a hacer voluntariado con usted, independientemente de las materias. Sí, claro que sí. Yo creo que las puertas de Jaguares Jóvenes de Bien están abiertas para ustedes. Estamos ubicados en la calle Constitución y entre 18 de marzo y 2 de abril. No tiene pierde, está este lugar pintado de amarillo como con color magenta, entonces no se van a perder. Están bienvenidos, muchachos, de verdad. Pueden preguntar por el licenciado Fernando Gallegos. Ya de hecho la universidad nos ha mandado jóvenes que han prestado su servicio social y pues obviamente están las puertas abiertas para ustedes. Podemos juntos hacer realmente la diferencia. Muchas gracias a nuestros tres ponentes. Es el tiempo de
que empiecen a hacer sus preguntas para que les contesten. Si ustedes la quieren dirigir a alguien en especial, la pregunta, o si la pregunta la lanzan para los tres ponentes, para cualquiera de los tres o para cada uno, adelante, levanten la mano y aquí el compañero Tuda se va a acercar por ahí, Carlos. Buenas tardes. Estoy realmente impresionada. Han sido pues testimonios muy fuertes. Por parte, pues yo también soy parte de la universidad. Yo les agradezco mucho estos comentarios que ustedes hacen, que es muy difícil para ustedes. En primer lugar, yo como madre de familia me pongo en el lugar de ustedes y ha sido, yo creo, una experiencia muy fuerte, que ha salido ustedes de las cenizas, han sacado fuerzas para todo esto, y qué bueno que en estos espacios universitarios se abre este tipo de plática, porque nos damos cuenta que lo que estamos haciendo nosotros con nuestros estudiantes, que en realidad tenga ese objetivo. O sea, ¿qué estamos enseñando nosotros en las universidades? Mucha teoría, mucha práctica, muchas cosas buenas. Sin embargo, lo que podemos hacer en la sociedad, sobre todo en estos núcleos que traen tanto dolor, yo lo único que quiero hacer es agradecerles a ustedes por compartirnos estas experiencias y que ustedes como alumnos aprovechen estos espacios. No estamos estudiando nada más para sacar un título. Nosotros queremos sacar profesionistas que estén comprometidos con su sociedad. Muchísimas gracias y pues por mi parte no tengo pregunta, simplemente estoy impresionada, magnificada y con el nudo en la garganta, tanto como madre de familia y como psicóloga. Los felicito, ojalá y que tengan de veras mucha respuesta por parte de la universidad para que puedan seguir adelante. Gracias. Primero que nada, buenas tardes. Yo personalmente he escuchado a padres como ustedes, yo he escuchado a las madres de los feminicidios, he escuchado a lo de los 43 desaparecidos, que es algo que ha pasado ahorita actualmente, he escuchado el dolor de México. Yo como alumno también pienso que antes como estudiante tenemos una responsabilidad ciudadana. Entonces el problema que yo me he dado cuenta como estudiante es que a los alumnos les hace falta esa parte de responsabilidad ciudadana, esa parte de indiferencia, esa parte de, no, pues es que a mí no me pasa, es que eso no pasa en México, es que se encierran como en un tipo burbuja, yo así le llamo, cuando la realidad de México es otra, una realidad muy dolorosa, una realidad donde hablar de política pues parece dolerle a la gente, pero es necesario nosotros como estudiantes también involucrarnos como ciudadanos, así como dijo la psicóloga, antes de nosotros de un título, un papelito, nosotros tenemos una responsabilidad con los ciudadanos, con todo Juárez tenemos una responsabilidad con ellos, porque yo estaba en algunas actividades, he sido activista en cuestiones de las madres de feminicidios y he escuchado a esas madres, pero ellas, pues es un caso donde ellas todavía tienen la esperanza de que sus hijas viven, y también de los 43, y ellas se mantienen en una lucha constante, ellas no descansan, ellas viven el dolor de que ninguna institución de gobierno, no las escucha, se sienten ignoradas, se sienten menos, tienen miedo de dichas organizaciones. Yo imagino que este caso que les pasó a ustedes, pues debieron de pasarles algo similar a ese dolor que yo pues ya he escuchado mucho, y algo que me preocupa más es que son los estudiantes de la UACJ, lo tengo que decir muy abiertamente, porque sí nos hemos mostrado muy indiferentes a este tipo de problemas que hay en México. Yo siempre me
me he pensado, una vez le pregunté a mi mamá, le dije, es que no te andes metiendo en esas cosas, es peligroso, no sabes en qué te estás metiendo. Le dije, mamá, ¿tú qué hubieras hecho si yo hubiera sido una de esas personas que hubiera desaparecido, que hubiera sido muerto injustificadamente? ¿Qué harías? Harías lo que cualquier otra mamá haría por su hijo, ¿no? Gritar, buscarlo, hacer una asociación, X cosa, pero todo en cuestión positiva de una ciudadanía. Perdón, ando muy nervioso, es que me gusta hablar por micrófono. Ciudadanía donde la indiferencia y el dolor pues no nos unen, nos separan. Hace parecer que todos somos indiferentes ante estas problemáticas que está pasando Ciudad Juárez, que para mí es uno de los problemas centrales. Ustedes comentaron de la familia, ¿no? O sea, lo importante que es la familia en el rol social. Yo también lo he mencionado mucho, que la familia tiene que educar al niño y esta vez el niño está siendo educado por una sociedad pues dañada, una sociedad donde reina la violencia y el maltrato y todo eso. Entonces, pues los felicito por su lucha, la verdad. Eso no lo hace cualquiera, se necesita mucho tiempo, se tiene que dedicar mucho tiempo a ese tipo de cosas. Muchas veces uno como alumno está encerrado en los libros, en la teoría, como decían, muchas veces está encerrado en su casa y nada más cree que existe pues ese mundo, ¿no? Ese mundo donde tú terminas y bueno, con eso termino y ya. Los felicito. Quiero preguntarte algo. ¿Qué propones? Acciones como magnífico escuchar. Mucha gente necesita ser escuchada. ¿Y alguna acción? O sea, escuchamos, comprendemos. Hay que accionar después, ¿no? ¿Y qué acciones? Pero claro, también, bien importante, me parecería muy importante, a ver qué nos dicen los ponentes, pero me parecería muy importante las reglas o normas de autocuidado, ¿verdad? Sin descuidar eso, tu cuidado personal, tu seguridad. Claro. Sí. ¿Me está preguntando? ¿Contesto? Como quieras, puedes contestar, puedes decir qué propones, alguna acción que tengas en mente, o que, sí, además de escuchar. En donde he estado participando, que es pues digamos, una asamblea dentro de la universidad que se armó. Somos muy pocos, somos 5 personas, y nosotros somos más o menos entre 5, 15 personas, que varía, ¿verdad? Unos van, a veces van, y empezamos a hacer pues marchas y ese tipo de cosas. Mucha gente se empezó a acercar a nosotros, mucha gente con varios problemas de Ciudad Juárez, y te da miedo porque no sabes cómo resolver todos esos problemas que conlleva pues Juárez, ¿verdad? Y llevan estas personas a diario, que ya llevan 20 años luchando por X causa. Entonces nosotros propusimos hacer una asamblea en cada instituto, donde nos poníamos a discutir como alumnos los problemas sociales que está enfrentando Juárez, sociales, políticos, etcétera, para ver qué soluciones podíamos dar o qué podemos hacer. También muchas instituciones, así como las de ustedes, se acercaban a nosotros pues para poder alentarlas. Sí, ahí está. Aquí va a tomar la palabra el licenciado Cristian. Muchas gracias por la aportación. Una pregunta. ¿Cuál es el número de la comunidad estudiantil de la UACJ? El número. 27,000, más o menos. Ahorita, viendo el factor que vimos de los niños que presentan algún caso violento, que son entre 8,830 y tantos, más o menos, ¿verdad? Por ponerlo así. Si hubiera, digamos, dijeran, la mitad de la comunidad estudiantil abrazara el problema y dijera, órale, voy a hacer un Big Brother, creo que cualquier estudiante, porque también lo fue hace mucho tiempo, por lo menos tenemos 1 hora a la semana, que lo podemos dedicar a cualquier cosa. Vayamos ahora a llamarle servicio.
Si podemos abrazar, tocar, jugar, compartir, coleccionarnos con estos niños, créanme que habría la diferencia. Aquí el problema que yo te entiendo es que no hemos tomado una trinchera. Les puedo asegurar que en el caso de ustedes, a mí y a otra gente que anda en las asociaciones sociales o civiles, hacemos una acción, trabajamos con esto y la gente llega y nos dicen, ¡ay, qué bonito, qué padre! Pero se acabó. No hay un involucramiento. A lo mejor habemos algunas organizaciones que trabajamos con más volumen de poder alcanzar, habemos otras que somos con menos. Por ejemplo, mi alcance a la semana son 7 niños. Y es lo que yo puedo trabajar con calidad, porque no me interesa dar números ficticios ni números rebombantes de poder alcanzar. No, son con los niños que puedo trabajar por lo que yo hago, ¿va? A lo mejor ustedes son los 100 porque pueden con eso, pero necesitan tomar una trinchera. Esa es la palabra. Si ustedes como comunidad llegan a permear una ideología social de un cambio en Juárez, tanto de una exigencia política, una exigencia social y un involucramiento empático, créanme, la ciudad cambia. Porque es un nodo grandísimo de la comunidad estudiantil. Y no serían nada más ustedes, les puedo asegurar que se les suman los del TEC de Monterrey, del TEC de Juárez, de la UACH. Pues desgraciadamente, nomás vemos el problema de fuera. Entonces, a ustedes como recomendación, qué padre que estás haciendo yo algo. Y te felicito, ojalá haya más como tú que empiecen a ver el problema y empiecen a hacer algo. Por algo se empieza. Así empezamos nosotros, es una locura lo de las asociaciones civiles, pero es la mejor locura que nos puede pasar. Pero ya estás haciendo algo y te felicito. Pero así como tú, necesitamos que toda la comunidad estudiantil lo haga. Entonces ustedes permeen esto. Si ustedes se involucran a trabajar con estos niños, créanme, solucionamos el problema. Porque como dijeron ellos dos, únicamente iniciando se necesita amor para trabajar con ellos. ¿Vale? Lo felicito, joven, por su involucramiento que está teniendo para buscar una solución. Yo, en lo particular, pienso que es momento de accionar. Ya no vamos a esperar a reaccionar, vamos a accionar. Vamos a accionar ustedes con sus conocimientos que han adquirido en esta casa de estudios y nosotros en que personas como ustedes nos guíen y nos digan, estos son los métodos. A mí se me quedaron grabadas las palabras de la psicóloga, que para mí es como les voy a repetir, un ángel. Cuando ella estuvo en el acompañamiento conmigo en el transcurso de que velaba a mi hijo, jamás me dijo ella que era la psicóloga que me iba a atender. Estuvo todo el tiempo. Yo incluso pensé que era alguien de policía o algo que estaba investigándome o no sé, pero para todos lados andaba conmigo. Y yo decía, bueno, pues esta señora, quién sabe quién será. Y cuando ya sepulté a mi hijo y todo, entonces ahora sí se presentó y me dijo, señor, yo soy la licenciada Mari Torres, soy psicóloga y quiero decirle que en este tiempo que estuve con usted es el acompañamiento que me correspondía darle. Le ofrezco la terapia. Usted me puede insultar, me puede decir hasta de lo que me voy a morir si usted quiere. Lo que sí quiero decirle, y se me quedaron bien grabadas esas palabras que me dijo, porque me dijo, lo que sí quiero decirle, que yo no traigo una varita mágica y lo voy a tocar en su cabeza y ya va usted a dejar de sentir ese dolor que trae o va a dejar de extrañar a su hijo y ya, como si nada hubiera pasado. No, señor, no traigo yo esa varita mágica, pero sí traigo la forma de trabajar para que usted aprenda a vivir con la ausencia de su hijo. ¿Cómo recuerdo yo esas palabras? Y como les vuelvo a repetir, yo en ese momento de dolor y todo lo que pasaba, lo más acertado fue que le dije, sí quiero, y aquí estoy.
aquí estoy de pie y como les vuelvo a repetir, estoy accionando, no reaccionando. Ya es momento de accionar. No hay que esperar ya que nos pase más para reaccionar. No, hay que accionar ahora. Hay que trabajar ahora. Que sí, es mucho trabajo, pero yo creo que vale la pena trabajar. Pues yo por último, muchachos, y nuevamente agradecerles su presencia aquí. Ojalá y que lo que esta noche hayan escuchado les sirva y espero que realmente, como dice mi esposo, hay que accionar, hay que mover las piernas de manera consciente y sobre todo con reglas, ¿no? Para que esto realmente pueda funcionar. Bueno, muchas gracias. Una pregunta más que se haya quedado por ahí, es la última pregunta. A ver, ¿quién había levantado la mano primero, Carlos? Mi pregunta va más bien dirigida para el licenciado. Bueno, quería preguntarte, cuando dijiste que si no hacíamos algo por los niños de ahora, dentro de 10 años se iban a volver a repetir los mismos eventos de violencia, ¿lo dijiste nada más como un aproximado? O sea, me hizo ruido la cantidad, 10 años. ¿Lo dijiste nada más como un aproximado o hay algún estudio del que haya sacado la cifra? Estudio que hubo en la comunidad afgana y es por el enojo acumulativo que tienen los niños. O sea, es una violencia, no sé si alguien tiene un contacto de ir a un albergue y muchas veces los pleitos que se dan, la hazaña con los que los niños ya se pelean, es por este odio acumulado que traen. Entonces ya es una manera que lo van a sacar de una manera pues ya muy violenta, por decirlo así, o ya sin medición o ya sin escrúpulos como ha pasado en otras partes del mundo. Ah, ok. Es que preguntaba porque, bueno, como una sugerencia, en algunos estudios se ha visto, ¿no?, que las personas de diferentes culturas tienden a repetir los mismos hechos. Un ejemplo, pues, es, por ejemplo, el fenómeno de inteligencia de Flynn, o sea, que dan resultados y luego, terminado ciclo, vuelven a hacer lo mismo. Entonces, una sugerencia sería como, si se pudiera determinar en qué ciclo otra vez la población va a volver a hacer lo mismo, estar prevenidos para ese tiempo. Por eso me hizo tanto ruido la cifra. Sí, de hecho, que fue en el 2012, más o menos, estuvo aquí un doctor que se llama Arturo Cervantes. Él es un epidemiólogo yo creo que usted lo debe haber conocido, y él también presentaba así parte de este estudio y hacía referencia a la Escuela Superior de Psicología, a la UACJ, todos los que se dedican a trabajar para que trabajaran en prevenir esto. O sea, dicen, no hay mejor manera. En ese momento teníamos que trabajar en la contención. Ya tenemos el problema de la violencia así encima en Juárez, ¿no? Pero dijo, a raíz de que ya se pasa la contención, dice, toda la ciudad tiene que trabajar en la prevención y educación, porque si no, se va a volver a repetir. Y ya por último, como una sugerencia que se me ocurre, ustedes que están más cerca de lo que es el trabajo, creo que a lo mejor sería también trabajar en las personas, por ejemplo, en los prestadores de servicio social, o sea, trabajar en ellos para que ellos vayan a trabajar con los demás. No sé si me explico. O sea, bueno, sí, okay. Eso sería todo y gracias. Bueno, me imagino que también el licenciado lo hace probablemente en su asociación civil, ¿no? A los jóvenes que participan en nuestros talleres los capacitamos para que precisamente sean replicadores, ¿verdad? O sea, es importante el hecho de que ellos puedan replicar su trabajo. A veces es un poquito complicado la forma de la organización, pero obviamente, como decía el joven, o sea, esto también les converge a ustedes, tienen que organizarse y nosotros como sociedad civil podemos capacitarlos y llevarlos hacia donde están los problemas, pero también requerimos de que ustedes pongan de su parte en la cuestión de organizarse. Pero sí, efectivamente, van y se capacitan con nosotros y ellos a su vez capacitan a otros que van y prestan el servicio a la asociación civil.
Bien, me voy a permitir, fue la última, me dijeron, lo siento. Tenemos tiempo, si todavía no sigue una conferencia, quédense con ganas, ahí viene algo bueno, algo más bueno también. Además de esto, algo bueno viene adelante. Bien, miren, la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, el Instituto de Ciencias Sociales y Administración y el Departamento de Ciencias Sociales, a través del doctorado en Psicología con énfasis en salud y violencia, otorgan la presente constancia a la señora María Guadalupe Dávila Pérez por su participación como ponente en la Mesa de Víctimas de Violencia en Ciudad Juárez, en el marco del coloquio de los efectos psicosociales de la violencia, Juárez ante la violencia y el narcotráfico, resiliencia, retos, metas por alcanzar, el 15 de abril del 2015, firma el doctor Héctor Padilla, jefe del Departamento de Ciencias Sociales, y el doctor Óscar Armando Esparza del Villar, coordinador del programa del doctorado en Psicología con énfasis en salud y violencia. Hago entrega. De la misma manera, entrego al licenciado Cristian Alberto Gómez. Asimismo, al señor Adrián Cadena Jiménez. Bueno, con esto damos por terminada esta mesa, pero vienen cosas muy interesantes, muy importantes. Tenemos enseguida una conferencia magistral, no se vayan, están todos invitados, están invitados por supuesto también nuestra mesa de ponentes. La conferencia del doctor Rogelio Flores de la Universidad Nacional Autónoma de México, reflexiones del primer coloquio sobre violencia, narcotráfico y salud mental. Los invitamos a que permanezcan y mañana continuamos, mañana jueves 16 de abril, continuamos a las 9 de la mañana con la mesa 2, el periodismo juarense ante la violencia, y después a las 11 en la mesa 3, las organizaciones de la sociedad civil juarense, etcétera. Revisen sus correos, por ahí tienen toda la información, ¿sí? Permanezcan.